Aquí comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 25 de marzo del año 2025. Ya no les digo que jueguen el 5 porque ahorita ya se cerró la Lotería Nacional, ni modo que vayan a comprar un cachito, ahorita ya perdieron la oportunidad de sacar un buen lanón ahí. Muy bien. Decía al principio que el editorial se titula hoy así: el mismo libreto con peores actores. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que vimos en los 5 años, 10 meses de la gobernación de El Bulto, malos actores, mal libreto, una ópera bufa o un sainete, cometer errores mil, mentir al mismo tiempo que respiraban y dilapidar billones de pesos, tirar el dinero miserablemente, el Tren Maya, el AIFA, ahora sale este delicadito de Pemex que dice, permítanme ustedes, Dos Bocas cerrará marzo con refinación en ascenso. Vamos a ver, página 23, hoy en el periódico El Economista. Muy bien. Una plana completa, pues que se cobra caro, evidentemente. Refinería Olmeca procesará 220,000 barriles diarios al cierre del mes. Muy bien. Para cerrar el mes, en curso, marzo, el tercer mes de este año, faltan 6 días ya. ¿En 6 días van a alcanzar este volumen de refinación? ¿Qué van a hacer? Pues van a mentir como lo han hecho siempre, ¿verdad? Pero cuando ve uno esta nota y lee la cantidad de inexactitudes que hay, y dice uno, evidentemente estas personas no tienen remedio. Por eso digo, el mismo libreto con peores actores. Este señor, delicadito que llegó de la Facultad de Ingeniería, donde armado de un gis y frente a un pizarrón resolvía todos los problemas energéticos de México, llega a una empresa quebrada donde, como por arte de magia, él llega y con ciertos pases mágicos, abracadabra, pata de cabra y ya, no. Los males de Pemex están arraigados profundamente en la historia del México del siglo XX. 1938 a la fecha, tenemos 87 años de ineficiencia, de corrupción, de dispendio, de sobrepoblación laboral, de tecnología atrasada, etcétera, etcétera. Y que llegue este señor y nos diga el 25 de marzo que en 6 días va a estar refinando 220,000 barriles de petróleo, si no hay forma de llevarlos. Ese volumen de crudo, no hay la infraestructura para llevarlos. Si calculamos un 35% de gasolina, estaríamos hablando de estos 200. ¿Qué dijo este hombre mentiroso? Que se lo va a llevar el diablo por mentiroso. 220,000, estaríamos hablando de 77,000 barriles diarios de gasolinas. ¿A dónde? ¿A dónde las van a llevar? No hay la instalación, la infraestructura para llevarlo ni para almacenarlos. ¿Cuántas pipas serían? Fíjense ustedes, nomás para que vean ustedes lo absurdo de esto, pero ya llegarán los especialistas, Gonzalo Monroy, uno de ellos que es de los fregones en esta materia, y vamos a hacer como dirían en mi pueblo, vamos a hacer unas cuentas muy sencillas. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está, una modesta calculadorcita HP. Vamos a ver. Tenemos
220,000 barriles diarios de petróleo crudo que refinaría esta ilusión juvenil del bulto López Obrador. Y vamos a suponer que extraigan de ese crudo el 35% de gasolinas por 0.35. Esto nos daría 77,000 barriles diarios. Si multiplico por 156 litros, que es el volumen de cada barril, tendríamos 12,000,000 litros diarios de gasolina. Muy bien. ¿Cuánto les gustan a ustedes que cada pipa, en algunos casos será un full, serán 2 tanques, pero vamos a poner que sean unitanques, esos con los tractocamiones? ¿Les gustan a ustedes 40,000 litros o 50,000 litros para poner la cuenta fácil? Divido esto entre 50,000. 1, 2, 3. Y eso me va a dar que necesitamos 240,000. A ver, déjenme ver, aquí creo que me falló. Eran 77,000 barriles por 156 cada uno. Son 12 millones de litros. Eso lo divido entre 40,000. 1, 2, 3. Ahora sí. Y me dan, ¿qué será? 300 por 40,000, 1, 2, 3, perfecto. Me da 300 pipas diarias. 300 pipas diarias. Simplemente la instalación para vaciar ahí no existe. Y esa pipa, si iría al centro del país, tardaría en regresar, vamos a decir, 4 días. Quiere decir que tendríamos que tener 120, 130,000 pipas. No las hay en el país. Para eso se requiere un ducto que es el que lleve el producto terminado, ¿verdad?, el crudo refinado, a los centros de consumo. Pero no existe eso. Entonces, ¿qué van a hacer con esos 220,000 barriles diarios de crudo que refinen y nos dé, entre otros productos, 35 por 77, pongámosle 80,000 barriles diarios de gasolinas? ¿Qué podemos hacer ahí? Absolutamente nada. Simplemente pues, dejar que pase esa mentira, esa exageración, y a ver cuándo funciona eso. Ahora bien, este tipo de mentiras, de exageraciones, es parte del mismo libreto. ¿Se acuerdan ustedes cuántas veces inauguró el aeropuerto, el Tren Maya y la misma refinería Dos Bocas López Obrador? 5 o 6 veces en el caso de la refinería, y no era cierto. Pero no les importa. El cinismo del que hacen gala les permite ese espectáculo. ¿Y por qué lo hacen? Porque pagan inserciones en los medios, comentarios en programas radiofónicos, televisivos, alguna entrevista que le hacen al delicadito de Pemex. Bueno, pues ya se corrigieron todas las deficiencias, ya corregimos esto y ahora ya a fines de este mes tendremos este volumen, etcétera, etcétera, de acá. Y al que no crea le avienta el borrador y el gis. Se enteran 80, 90, 100 millones de mexicanos. No, hombre, claro que no. Pero eso es un mensaje para el círculo hiperrojo, el cual se pitorrea de eso, ¿no? Porque si tienen más o menos información, si han seguido el proceso de construcción y de etcétera, pues van a decir, pinches mentirosos, van a decir, y no le van a prestar importancia. Con esto piensan que ya resolvieron el problema. Si anuncio yo que el día último de este mes va a estar refinando 220,000 barriles de crudo diarios, pues punto. Yo ya cumplí, ahí está.
Oiga, pero allá no, pero ya lo anunciamos, ya salió en el periódico, ya lo comentaron en Televisa, ya lo comentaron en Imagen, en los programas estos radiofónicos y todo, ya. Oiga, pero no hay, no es cierto eso. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Usted porque es un enemigo de la 4T y no le cae bien la anticientífica. Ese es el país en estos 6 años, o va a ser, con la anticientífica. Y así podríamos tomar una gran cantidad de ejemplos. A donde va ella, los problemas están resueltos. Pero hay temas o hay asuntos que la rebasan por su incapacidad para operarlos políticamente. La anticientífica exhibe el cobre a las primeras de cambio. Las grandes limitaciones que tiene van desde su mismo aspecto, su forma de hablar, pero lo peor, que acá está vacío la cavidad craneana. No le entiende, y mucho menos explicar con lógica, de manera didáctica. No sabe, no puede, no tiene cualidades para eso. Eso es lo mismo que hacía el bulto. ¿Se acuerdan ustedes? Yo tengo otros datos. Señor, pero son los documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda. Están mal, eso es mentira. Yo tengo otros datos. Y ya, ahí se quedaba el asunto. Hoy, guardando las diferencias, estamos exactamente igual. Con una pequeña diferencia. El libreto es el mismo. Mentir, mentir, y si te descubren, vuelve a mentir. No más que los actores son otros. Hay algunos que estuvieron en el sexenio anterior o en el periodo presidencial anterior. Por ejemplo, este señor que lo están sacando ya frecuentemente del sarcófago, Gers Manero. Y un día dice una cosa, al otro día dice otra, y dijo, voy a estar yo allá en Techutlán, que es como se llama ese municipio, ese rancho, Izaguirre, y se le olvidó, yo creo, porque pues ya no carbura, ¿ya? Ya iban los periodistas, creyeron que se iba a ir y todo, y les hizo un ténguele, así. Y luego que esto, que el otro, que lo demás allá, que si mataron, que se escondieron, que si quemaron, que no. Y luego agarraron a uno de los responsables de ese centro de reclutamiento, de lo que sea, ¿verdad? Y dijo, pues sí, sí les dimos callo a algunos, que porque no querían ser colaboradores nuestros y les dimos callo. Y eso lo dice en público Omar García Harfuch. Y luego, exhibiendo una cualidad que debería avergonzarlo a Omar García Harfuch. Le dice, a ver, ¿cómo está eso? Pero hubo muertos, le dice a la anticientífica, y dice, bueno, pues no lo tenemos comprobado y el vato ya no haya qué hacer. En vez de decirle, sí, señora, sí hubo muertos. Ahí los asesinaron a los que se negaban a cooperar. Son las declaraciones que ahí están del Lastra o Lesta, quién sabe cómo se apellida o el apodo de este señor, eso es lo que dijo. Pero no, bueno, sí, no, pero vamos a ver, y ahora que la fiscalía. ¿Qué espectáculo tan servil y cobarde está dando Omar García Harfuch? Vuelvo a reconocer mi equívoco. Yo pensé que los tanates los tenía bien puestos y reconozco que me equivoqué completamente, como muchas veces me he equivocado. No creen ustedes que he fallado en pocas, no. Esta es una de las veces que he fallado. Me equivoqué, pero exageradamente, pues. Pero ni modo, no aprende uno a pesar de mis casi 80 años. Aquí la pregunta no es si este gobierno va a ser diferente al anterior. En menos de 6 meses ya nos aclaró
una y otra vez que va a ser igual que el anterior. El mismo libreto. El único problema es que López le heredó lo peorcito de aquel gobierno y luego metió ella lo peorcito de la pesca que hizo ella. Entonces, va a ser el mismo libreto, mentir, 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 querer engañar a todo el mundo, pero con peores actores. Miren, esto sucede mucho en el cine. Vamos a comentar un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Quinto Patio con Emilio Tuero encabezando el reparto. Película de la época de oro del cine mexicano, blanco y negro, basada en un tango por vivir en Quinto Patio. Bien. Pero pasa el tiempo y ante la carencia de nuevos libretos de temas interesantes, sacan un refrito de aquella película, un remake, a colores, con un actor entre malo y pésimo, Manuel López Ochoa, y con no sé quién. Aquello fue un bodrio, una porquería de película. Pero era el mismo libreto, pero con peores actores. Y así podremos encontrar, qué sé yo, para los que tengan la edad que yo tengo, hubo una telenovela, perdón, una radionovela, que fue un éxito increíble allá por los años 50, de un autor cubano, Félix B. Cañé, El derecho de nacer, que luego hicieron película, un éxito. México lloró con El derecho de nacer. Repito, México lloró con El derecho de nacer. Pues hacer una nueva versión, pero a colores y aquello fue un desastre. Y así, pues este gobierno no tuvo que esperar 30, 40, 50 años para repetirse. No, pero inmediatamente, órale. Y en estos 5 meses y pico, casi 6 meses, la anticientífica ya nos probó fehacientemente que ella va a repetir el libreto que le dejó su titiritero, no más que los actores son peores. Claro, hay casos en que, bueno, pues hay una mejoría. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Educación, un inútil Esteban Moctezuma, que allá lo dejaron en Washington, quédate allá, carnal, mejor, hombre. O sea, ya sigue haciendo daño allá. Que luego ponen a la maestra Delfina, pobrecita. Ay, Dios. Y luego a la otra que le hicieron una pregunta de segundo año de primaria y no, pues no puedo contestar. Dice uno, no puede, bueno, sí puede ser. Pero ante ese nivel llega un portento, Mario Delgado, y aparece con una maestría en la Universidad Essex del Reino Unido. Pues no sé si esa maestría fue en cómo se elaboran los fish and chips, que es prácticamente el platillo inglés por excelencia, pero el caso es que así está en su currículum. Pues dice, bueno, ahí hubo una mejoría, ¿verdad? Pero en términos generales, cuando ve uno quién llegó a gobernación, Dios querido. En salud repitieron la dosis. 2 personajes que se murieron hace varios meses en su momento llegan a salud. Primero fue un señor Chopenaque, Alcocer, creo que era, que el señor lo sacaban una vez cada 3 meses, nada más. Y ahora llega un señor Milutinovic, Shinchinovic o Milosevic, o no sé qué, un apellido raro así, creo que es un apellido otomí, ¿verdad? De este señor. Y también lo sacan cada 20 días, un mes dice unas cosas y que los medicamentos y se vuelve a meter al sarcófago. Parece el Valle de los Caídos, la Secretaría de Salud. ¿Ya? Puro carcamán, dirían en mi pueblo. ¿Ya?
Otra vez, el mismo libreto, pero con peores actores. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Aguantará el país 6 años más de esa forma, con ese libreto, con esos funcionarios, con esa gobernación? Vean ustedes lo que causó López con 5 años, 10 meses. ¿Piensa usted que dada la complejidad de la situación que enfrenta nuestro país en todos los ámbitos y la complejidad que hay en el mundo y en nuestros principales socios comerciales y políticos, piensa usted que aguantaremos 6 años más con esta ópera bufa? Hay algunos que pensamos que no vamos a aguantar 6 años más y que habrá que hacer alguna corrección profunda, pero es simplemente una hipótesis, ¿verdad? Pero en términos generales se ve difícil que este gobierno, el de la anticientífica, con esa copia burda del libreto que le entregó López Obrador, el país pueda aguantar 6 años más, sobre todo con tan pésimos actores. Ahora bien, hay 2 cosas que quiero comentar con cierto detalle. Primero es el caso de este individuo, que es un pillastre, un sinvergüenza, Cuauhtémoc Blanco. Un hombre al que el presidente de la comisión instructora o esa madre que hay de diputados, encargado de analizar para que procediere el juicio de desafuero, Eric Flores, Hugo, que creo que era el mero mero de las iglesias cristianas, pues imagínense ustedes cómo estarán esas iglesias donde este hombre es el dirigente. ¿Ah? Muy bien, le pagaron 7 millones de pesos para que aceptare ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, ciudad capital del estado de Morelos. ¿Y aquel? ¿Cómo no? Porque aquel hombre es incapaz de ligar 2 frases con sentido. O sea, es un hombre prácticamente un analfabeto. Él lo único que sabe hacer es, y lo hacía, patear un balón. Es decir, él era bueno para hacer cosas con las patas, pateaba balones. Pero pues todo por servir se acaba y llega a la presidencia municipal de Cuernavaca con la complicidad del partido que dirigía Hugo Eric Flores. Y de ahí se va, pues vamos a la gubernatura, pues vamos a la gubernatura, pues ¿por qué chingados no? Y los ciudadanos de Morelos votan por él para la gubernatura. Señores, quejarse o lamentarse de que fue esto, ustedes lo eligieron 2 veces. Robó hasta que se hartó él y su medio hermano en la presidencia municipal de Cuernavaca. Y robó y se alió a los mañosos y todo en la gubernatura. Y la cosa rara de este juicio, de un intento de violación, hay detalles que rayan quizá en lo chusco si es que no estuviera involucrada una dama, una víctima, que en la casa de gobierno no vivía la esposa de Cuauhtémoc Blanco, pero sí estaba ahí la hermana de ella, que es a la que intentó violar. Muy bien. Pero no quiero minimizar ese intento de violación. No, pero lo más, este tipo borró y se robó junto con su banda, unos hablan de 6,000 millones de pesos, más lo que le dio la mañosada, etcétera. Es un pillo de 7 suelas. Pero en eso que robó también repartió, al grado tal de que López Obrador lo aprecia y lo protege. Y la instrucción fue
el señor se queda como diputado federal. Y empiezan las maromas y qué hacemos y que la fiscalía de Morelos y que no preguntó y que no investigó y que esto está mal hecho y demás. Pues, no lo dudo eso, pues. Pero esas fallas se podrían haber subsanado antes de llegar a la votación de ayer o de hoy, creo que fue la votación. Entonces, de repente, Cuauhtémoc Blanco es exonerado, no es aquello mentira, no hubo pruebas y etcétera, etcétera, y la mentira que te eché. Y aquellas mujeres diputadas que decían todas juntas y vamos a votar y vamos a echar abajo, eso, pues no. Sube a la tribuna el susodicho y ahí estaban mujeres morenistas aplaudiendo y tú, estamos contigo. Dice, pero ¿por qué se sorprenden? Que ya se les olvidaron los espectáculos grotescos que brindaron hombres y mujeres de Morena, del PT y del Verde en los 6 años que estuvo López Obrador, o 5 años, 10 meses, en esas 2 legislaturas. Ya se les olvidó cuando arrastrándose le cantaban dentro del pleno las mañanitas a López Obrador. Abyección, arrastrarse, culiempinarse, hombres y mujeres de Morena, del PT y del Verde. De tal manera que lo que hemos visto en Cámara de Diputados son polvos de aquellos lodos, el mismo libreto, pero con peores actores. Ahora bien, no sorprende que un grupo de mujeres de Morena, no sé si fueron todas ellas, pero un grupo importante, de tal manera que ganaron abrumadoramente la votación, votaron para proteger y que no lo desaforaran a Cuauhtémoc Blanco. Uno habría esperado que la oposición toda, unificada, hombres y mujeres, votaran por desaforarlo. Pero de repente, un diputado del PRI, que deberían contratarlo el circo Ataide como maromero, y es que por acá, por esto, pero no tenía pruebas, pero para esto que investiguen y esto. ¿Por qué? Porque la orden a los diputados del PRI fue tajante, la línea, a votar para proteger a Cuauhtémoc Blanco. Es decir, para protegerlo y que no lo desaforaran. Muy bien. Platicaba con un amigo hace un rato en torno a esto que sucedió y me dice, a ver Ángel, tú tan viejo que estás, ¿por qué te sorprende? Dime un personaje que tenga ahí la posibilidad de ser sujeto de un juicio similar al de Cuauhtémoc Blanco. Dime un nombre de un notable. Ya sé por dónde vas, le digo. Fue intercambio de favores. Ese susodicho ordena a sus diputados, señores, a proteger a Cuauhtémoc Blanco, ¿a cambio de qué? A de que, llegado el caso, hagan lo mismo conmigo. Oye, le digo, pero ¿cómo? Pues bueno, mira, no me creas, me dice, pero en los pasillos de San Lázaro, eso es lo que se dice, que fue una negociación con Alito para, a cambio de eso, no me toques a mí mañana. ¿Cierto o no? No lo sé, pero en política dicen los que saben que lo que parece es. Y eso me lleva a una situación que se generó en Sonora en relación con unas declaraciones de Alito. Y un buen amigo me dice, no, es que tú no entendiste lo que él respondió. Entonces resulta que
El exabrupto de Alito no fue tal porque él respondió a una pregunta. Cuando dijo, no, yo no soy esto, pero Manlio sí. Y yo no tengo dinero en Andorra, pero la hija de Manlio sí, etcétera. Pero eso no borra la afirmación de Alito. Respuesta a una pregunta, pues en mi larga vida de trabajar con políticos de buen nivel, pues me ha tocado ver casos de preguntas sembradas. Pregúntame esto, órale pues. Entonces, pero en fin, el hecho está ahí, está la grabación, y Alito dijo cosas, haya sido como respuesta o como aclaración o como defensa, en torno a Manlio Fabio Beltrones, y ha sucedido una cosa muy curiosa. Hoy se han lanzado una serie de personajes hasta la fecha desconocidos en contra de Manlio Fabio Beltrones. Y hay un caso muy curioso. El hijo de quien era en aquellos años, al menos así lo deja ver un video viejo, hijo del general que era el zar de las antidrogas, Gutiérrez Rebollo, donde dice que Manlio le habló por teléfono para que liberara a Amado Carrillo. Entonces dice uno, esperarse, no sé, 20 o 30 años, 20 y tantos años para decir eso, o subir ese video, bueno, pues, es decir, ¿qué es lo que sucede? Conocemos cómo se manejan las redes sociales, particularmente en estos temas, ¿verdad? El hecho es que Cuauhtémoc Blanco fue protegido por una mayoría importante, donde el PRI ordenó a sus diputados votar a favor de Cuauhtémoc Blanco y en contra de la posibilidad de ser desaforado. Esa es la política mexicana. Otra vez, el mismo libreto con peores actores. Así de sencillo. Ahora, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, es tan burdo esto, la protección, que mediante no sé qué artes lo convierten, lo designan secretario técnico de la comisión más importante de San Lázaro, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Cuauhtémoc Blanco es un personaje que no sabe sumar 2 más 2. Sin embargo, es el secretario técnico de la comisión donde se discute el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué no lo hicieron allá de la comisión de deporte o alguna cosa, pero de esa comisión? Para que vean ustedes los niveles de complicidad donde el actor principal es ese personaje, el tapete zacatecano Ricardo Monreal Ávila. ¿Qué va a pasar con Cuauhtémoc? Pues quién sabe, hombre. No sé si vaya a llegar algún Hernán Cortés y le quemen los ojos de pescado, ¿verdad? Y finalmente encuentre lo que merece. No lo sé. Lo más probable es que se pasee Orondo y no lo vuelvan a tocar. Muy bien. Pero luego vamos a otro caso. Para que vean ustedes el mismo libreto con peores actores. El periodista de muchos años en el oficio, Raimundo Rivapalacio, escribió o ha escrito en los últimos días unas columnas muy duras en contra de la anticientífica y sobre todo su manera de gobernar. Déjenme ver si tengo aquí a la mano. Creo que sí. La columna, hoy es martes. Vamos a ver. Vamos a ver.
Martes 25, El Financiero, que nadie salga. Aquí está. Aquí está, la peor mañanera. Hace una descripción, don Raimundo, de los intentos absurdos e inútiles de la anticientífica por tratar de ocultar lo inocultable. La tragedia en ¿qué rancho? Pero en realidad es un predio, yo no sé cómo le llaman rancho, a cualquier taco le llaman cena, aquí un rancho, un terreno de 1 a 2 hectáreas ahí, que no tiene nada de rancho, es un solar baldío, bueno, con algunas construcciones. Se llama La Peor Mañanera. La anticientífica, en vez de dejarla pasar, yo no sé cuántos ejemplares se impriman del Financiero, no sé, 10,000, 5,000, 20,000, no lo sé, ¿verdad? Pero es evidente que esto muy poca gente lo lee en el concierto de los 100 millones de ciudadanos, pero se prendió la señora y se lanzó con todo contra Raimundo Riva Palacio, con preguntas ofensivas. ¿Quién es Raimundo Riva Palacio? Y les digo a ustedes, no le den tanta importancia a lo que dice Riva Palacio, pero es más, mucha gente no sabe ni quién es él. Bueno, entonces, ¿qué carajos está usted encumbrándolo y para que lo conozcan? Si nadie sabe quién es Raimundo Riva Palacio, entonces, ¿qué le busca a usted? Pues, ¿para qué lo hace popular? Vamos a pedirle ahí al área de no sé qué que averigüe y nos traiga la historia de Raimundo Riva Palacio. Creo que fue con Salinas, creo que fue director de Notimex con Salinas. A ver, averigüen la historia para sacar. Yo no entiendo la lógica de esta pseudocientífica, o bueno, sí la entiendo por ser un fraude como científica. ¿Acaso ignora ella que López Obrador duró decenios como militante del PRI, que hasta un himno o le ordenó a un compositor tabasqueño y luego dicen que ni siquiera le pagó los honorarios? ¿Acaso ignora que Cuauhtémoc Cárdenas, al que elogió ahí en la ceremonia del 18 de marzo, toda su vida ha sido priista? ¿Acaso ignora que Ricardo Monreal se forma en el PRI? ¿Acaso ignora que Marcelo Ebrard le cargaba el portafolio a Manuel Camacho en el PRI? ¿Acaso ignora que una gran cantidad, Adán Augusto, priista de toda la vida? Entonces, ¿por qué los tiene ahí? Y acusa y señala y exhibe a Riva Palacio, él con Salinas, dice uno, qué forma tan pedestre de argumentar, y dice, esa es la que se dice científica. Lean ustedes, está abierto el periódico El Financiero, no se requiere suscripción, y esa es la de hoy. Pero ya entrados en gastos, pues vamos a ver si encontramos la de ayer, que también le pone una zurra a la anticientífica. Aquí está. Esta es la de ayer. O sea, tiro por viaje le está poniendo una madriza periodísticamente hablando don Raimundo. No es guerra sucia, es crítica abierta, señora, parece decirle Raimundo Riva Palacio. Lean las dos. Ahí las encuentran ustedes en la página del Financiero. Pongan ustedes El Financiero y luego donde dice opinión, busquen ustedes y ahí va a estar la de Raimundo de hoy y la de ayer. Y dice uno, el mismo libreto con peores actores, porque al menos López Obrador, el bulto, tenía esa cosa de que cuánto gana Loret de Mola y esas cosas así, pero esta mujer se prende, se le notaba el odio, el coraje. Dice uno, señora, estar en la política
es aprender o comer sapos y pedir más, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, por eso afirmo, señores, el mismo libreto con peores actores. Nada de segundo piso, nada de nuevo gobierno, nada. Lo único que ha cambiado es el reparto actoral. Una bola de ineptos peores que los del sexenio anterior. El desastre completo. Vean ustedes al mentirosito este de Hacienda, a ver con qué babosada sale y mentiras en el documento este de los precriterios. Ya no hayan cómo, qué cosas inventar y qué decir, pero no pueden. Los mercados o las grandes empresas que tienen inversiones de miles y miles de millones de dólares en México, los bancos que le han prestado decenas de millones, centenas de millones de dólares a Pemex, tienen información dura, datos duros, que saben cuál es la realidad. Y el ciudadano común y corriente no lee periódicos, no ve la mañanera y no le entiende a eso. Pues. Es por demás, ¿verdad? Y cuando uno ve Canal 11, Canal 14 y 22, dicen, señores, no tienen el dinero. Pues una señora o señorita, no sé quién, si esté casada o no, una persona de apellido Berman, yo creo que es el personaje más horripilante que ha visto la televisión mexicana en muchísimos decenios. Ay, dice uno, ¿y esto? Y cuando la ve uno, dice uno, ¿y habla? Pues sí, y dice muchas mentiras. Pero en fin, así es esto, señores, de lo que pomposamente llaman el segundo piso de la 4T. Mismo libreto con peores actores. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 25 de marzo del año 2025.